de ese árbol y viviera para siempre, pero vemos que no cayó muerto al momento de comer el fruto. Pero sin embargo para Dios ya ocurrió una muerte, porque hubo una separación, se cortó la comunión con Dios, y ese cortarse la comunión con Dios ya es parte de esa muerte que el Señor dijo: morirás. Porque si vamos a la revelación más completa, en Efesios capítulo 2, debe ser 1 y 2, donde dice que a nosotros también, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, Jesucristo. ¿Cómo nos veía Dios y cómo nos consideraba antes de que le aceptáramos a Cristo para darnos vida? Muertos nos consideraba, muertos en delitos y pecados. O sea que lo que ocurrió con Adán fue una primer muerte y no se vio visible, no era animal, no ocurrió en su cuerpo, aunque posteriormente, pasado varias generaciones, muchas diría yo, empezó a cortarse la vida humana. Pero de hecho vemos que tanto Adán y sus descendientes, más o menos hasta Matusalén, vemos la prolongación de días y años, llegando a los 900 y tantos años, 930, 960, el mismo Noé. Matusalén creo que es el que alcanza la tasa más alta de vida, ahí no recuerdo si es 980 años, más o menos, estoy solamente recordando, ¿no? No tengo ahora los datos aquí. Así que vamos a observar que no hubo una muerte en él. Allí no cayó muerto, pero para Dios se cortó algo y ya hubo muerte. Lo mismo que dice Efesios 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros como pecadores nos consideramos que estábamos vivos, vivitos y andando, como decimos por aquí. Pero para Dios, sin embargo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que ahí estamos viendo que la vida de Dios, a lo que Dios considera vida, es a la semejanza a Él, es la vida espiritual. A ver, dejo por ahí, paso palabra, Pastor Gamaliel, cambio. Sí, profesor, quisiera un comentario sobre el alma de Jehová, que no es el único texto y que así lo acepta la traducción del Nuevo Mundo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Esta alma de Jehová también muere, pastor? ¿Cambio? Claro, no, claro que no, porque está hablando de Dios en sus sentimientos, de Dios en lo que Él siente, como cuando allí decimos en el Génesis 6, debe ser que se arrepintió Jehová de haber creado al hombre, y esa palabra más bien de un punto de vista humano pareciera que Dios se arrepiente, pero la acepción correcta sería, o la idea correcta sería como pensar, le dolió en su corazón. Así que abomina su alma, es que todo el sentir de Dios, recuerda, nosotros somos también la imagen y semejanza de Dios en cuanto a lo que Dios siente. A Dios se aira, Dios se enoja, Dios ama profundamente, Dios es justo, Dios tiene pensamientos de bien para el hombre, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de esa parte de Dios, de lo que Dios siente. Sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, así que abomina su alma significa que su ser, su persona. Recuerde que una de las acepciones de Nefesh es persona, su persona. Abomina su persona, la personalidad de Dios, su carácter, abomina estas cosas. Entonces, por supuesto, no podemos aplicar una acepción errónea para Dios, ninguna de aquellas que tienen que ver con animales, con soplos o con vida anímica, ni con sangre, ni nada de esto. Tendríamos que aplicar a la persona, el carácter de Dios. Al carácter de Dios le produce náuseas, estas cosas que describe ahí el texto. Entonces necesitamos indudablemente no agarrar durante la palabra nefesh, sino tener una contextualización, o mejor dicho, lo que hicieron aquellos copistas, una interpretación correcta de a qué se refiere en cuanto a Dios. No podía Dios morir, porque si fuera entonces nefesh algo no inmaterial y solo material que muere con la persona, Dios estaría sujeto a muerte, sujeto a tiempo, y Dios no está sujeto ni a variación. Según lo que dice la Escritura, su carácter es inmutable, es absoluto,
y es autoexistente. Por lo tanto, el nefesh como alma no se puede aplicar allí en el sentido que ellos le dieron. Ahí ya tenemos una ecuación bastante complicada. No sé si más o menos fue claro, pastor. Adelante, cambio. Un comentario a la traducción de la Septuaginta en Proverbios 6:16, la palabra epsugé, misma palabra utilizada para aliento, aire y espíritu. Por posibilidad de traducción es persona, ser, vida, muerte, ánima, alma o corazón. Persona o ser serían las dos posibles. Los judíos en el tiempo griego tradujeron epsugé. Cambio. ¡Oh, qué buen programa! Aquellas palabritas de la Biblia. Bueno, yo me refería al empecinamiento del testigo de Jehová corriente, de a pie, que esgrime: el alma que pecare esa morirá, no entendiendo que la palabra nefesh o sujé, como dice el profesor, tiene diferentes aplicaciones según el contexto. Allá simple y sencillamente está diciendo: el individuo que peque ese va a morir, punto. No está hablando del ser interior, ni está hablando de la aniquilación como ellos lo plantean, ¿no? Bueno, si no hay ningún comentario al respecto, era una curiosidad, Rabí y profesor, de que las aguas produjeron almas, ¿no? Y la tierra produjo cantidades de almas. Una curiosidad aquí en la versión del Nuevo Mundo. Vayamos a algo más sustancial. Pastor, Hebreos 1:7 y 8, en la versión del Nuevo Mundo, para cerrar el programa, porque aquí sí hay un asunto de importancia, en el sentido de que la Biblia de los Testigos de Jehová va a trabajar instrumentando corchetes, cambiando palabras, ignorando el original del manuscrito consultado para poner su propia idea, porque ellos así lo deciden y punto, porque ellos creen que es lo mejor, no dan una explicación más. Así lo dijeron en su nota, ¿no? Pero una de las ideas destacadas era que ellos van a tratar de establecer siempre en esta traducción la diferencia entre Jehová y Jesucristo. Aquí tenemos un ejemplo, Hebreos 1:7 y 8, leo: también respecto a los ángeles dice: y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás, y corchetes, el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Bueno, si yo entiendo bien el español, aquí el Hijo tiene un trono, y el trono del Hijo es Dios. ¿Qué texto más raro, más grosero? Jehová es el trono del Hijo, es decir, el Hijo está sentado encima de Jehová. Lo leo de nuevo: pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Pastor, ¿le suena coherente? Primero leamos lo que dicen otras versiones, ¿qué le parece? Cambio. Oh, me parece interesantísimo, sí. Bueno, ya tenemos un problema ahí. Aparece otra palabrita, pastor. Vamos a tener que ver si el Hijo es digno de adoración, porque casi es imposible en ese contexto separarlo. Queremos cortar y no se puede, o mejor dicho, ellos quieren cortar y no pueden. Pero mire, le ofrecí un texto más en cuanto a lo que usted me decía hoy. En la Kadosh, Ezequiel 18:20, la persona que peque, esa que morirá. Qué bueno, está planteando la cuestión de la persona. Pero volviendo a este texto, tan claro, ¿qué dice del Hijo? ¿Cuál es el testimonio que está dando la Escritura acerca del Hijo? Tu trono, oh Dios. Y bueno, qué bárbaro, ahí hay un cambio de un artículo, no sé si lo he notado así, cuando dice tu trono es Dios. Me parece que se complica porque todas tienen más claro.
tiene más clara esta cuestión. Me parece que aquí se complica muchísimo este texto. A ver si lo puedo encontrar aquí. Lo tenía marcado, pero al cambiar hoy de los temas lo saqué, pastor. Pero bueno, ahí tenemos clarísimo el escrito. Ahí está. Bueno, vamos a ver aquí la comparación de varias de las Biblias. La BTX dice: en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual hizo el universo. Mire, a ver, respecto de su Hijo, dice, respecto de su Hijo, tu trono, oh Dios, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Bueno, me parece increíble pensar que le hayan agregado ahí a esa Biblia del Nuevo Mundo un artículo. A ver si no escuché mal, doctor Gamaliel, parece que usted mencionó que tiene un artículo, no sé si definido ahí en el medio. Cambio. Buenas tardes, Gamaliel y los demás. Como me invitó, quería haber participado ahí, pero no había dejado espacio. ¿Se puede hacer sobre Génesis 20? Cambio. ¿Cómo no, Pedro? Buenas tardes, bienvenido. Ahorita que planteemos este segundo punto de la Biblia Nuevo Mundo, vamos a abrir los micrófonos para que digas lo que opinas sobre lo que se ha hablado, y ya dejaremos el planteamiento para la discusión o la objeción o lo que sea, ¿no? Ten paciencia, Pedro, no te vayas. Le leo, pastor, de nuevo en la Biblia del Nuevo Mundo, Génesis 1, 7 al 8. Leo desde el 7 para contextualizar. Se está comparando se está destacando al Hijo por encima de los ángeles, y lo que Dios le dice a unos y lo que Dios le dice al otro. También respecto a los ángeles dice eso, o sea, es Dios el que dice: y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego. Pero respecto al Hijo, es decir, Dios dice ahora respecto al Hijo, miren lo que dice Jehová: Dios es tu trono para siempre jamás, coma, y entre corchetes, el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Es decir, que Dios dice de su Hijo: Dios es tu trono. O sea, el Hijo está sentado encima de Jehová. Cambio. Es como la visión católica. María tiene al niño Jesús en sus piernas. Bueno, ahora sería una versión nueva, donde tendría, ¿no es cierto?, el Padre sentado en sus piernas al Hijo, ya de grande, ¿no? Diga eso. Déjeme hacer un aporte ahí en dos textos en la versión textual del mismo versículo: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad. No se está refiriendo de el Padre en relación al Hijo. Al Hijo se le está diciendo: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El Padre le dice al Hijo. Versión de Jerusalén, en el mismo pasaje, en el 8, oh Dios, por los siglos de los siglos, es la misma frase. No es tu trono, oh Dios. Bueno, eso es por cambiar una palabrita. A eso se le llama adulterar la Biblia. En un contrato, cambiar una palabra, una adelante y otra atrás, cambia radicalmente el sentido. De hecho, hay un humor un tanto picante con referente a ese tipo de frases. Le acabo de enviar una foto de la traducción del Nuevo Mundo, de la última versión que hicieron, y voy a tratar de hacer una traducción pobre acá con mi pobre inglés. En el 2.7, tú has hecho de él un pequeño lower and the ángeles, un poquito menor los ángeles, tú lo creaste y lo llenaste de gloria. No sé si estoy leyendo el mismo pasaje, de ver. Es el 1.7. Mandé la foto del 2.7. Voy a mandar otra vez del 1.7 y el 8. Pero el 8 dice: pero en cuanto al Hijo,
Él dice, Dios es tu trono. Sí, sigue exactamente igual por los siglos de los siglos. God is your throne forever and ever. No cambió el texto en la última versión, pastor. Por lo menos acá no está cambiado el texto. Cambia. Ok, yo preguntaría, Rodrigo, a la luz de esta versión. Entonces quiere decir que el Hijo está sentado encima de Jehová, porque Dios es su trono. Es increíble, ¿no? Cuando tú le preguntas a un testigo de Jehová cómo Jehová es el trono de Jesucristo, se quedan mudos, porque el concepto no existe en la Biblia. Hay que hacer una aclaración. El escritor de Hebreos está citando un salmo. Vamos al salmo y vamos a ver cómo dice en el salmo, porque obviamente aquí Hebreos 1:8 es una cita. Y vamos a ver las notas de las Biblias, tanto de la Nuevo Mundo como la de Jerusalén. ¿Qué les parece? No sé si es el Salmo 35. Veamos, cambio. Sí, Hebreos 1:8, si vamos a una referencia ahí de donde había tomado. Proverbio, no. A ver, Salmo, Sabiduría. Déjeme revisarlo por acá. 145:13. Tu reinado y reinado por los siglos de los siglos, de edades, fiel y Yahvé. Fíjense en Proverbios 145:13. Ese proverbio, leer de la Reina Valera 60. Tu reino es el reino de todos los siglos y tu señorío de todas las generaciones. Ok, ¿de quién está hablando? De acuerdo a este salmo. Para hacer saber a los hijos de los hombres tu poder y tus hechos, la gloria. Está hablando de Dios. O sea, el Salmo 145 en el contexto habla de Dios, está diciendo a Dios quién es. Y ese salmo se lo dice al Hijo, tu reino es por los siglos de los siglos. Y acá está hablando de Jehová. Oh Dios, cambia. Sí, profesor, pero hay otro salmo, no sé si es el 45, de donde está citando directamente Hebreos 1:8. A ver, déjeme buscarlo, cambio. Es el Salmo 145, verso 8. Dios es tu trono. Vuelve a decir en el Nuevo Mundo, Dios es tu trono, hasta tiempo indefinido, aún para siempre, el cetro de tu gobernación real, un cetro de rectitud. Has amado la justicia y odias la iniquidad. Esta es la cita exacta, ¿no?, que corresponde a lo que sigue diciendo en Hebreos 1:8, 9, 10. Por tanto, Dios te ha ungido con el aceite. Seguimos aquí, persiste la versión Nuevo Mundo en decir que el trono de Jesús es Dios. Jesús sigue encima de Dios. Cambio. Pastor Gamaliel, el salmo que leyó es 145, ¿cuánto? ¿Según qué versión, cambio? No, Salmo 45, lo digo, 45, 6, 7 y 8 es de donde está citando el escritor de Hebreos. Salmo 45, 6. Cambio. Sí, correcto. Voy a leer la versión de Jerusalén en el mismo pasaje. Ayuda a las flechas, sometes a los pueblos, pierde el coraje de Dios. Tu trono es eterno como el de Dios, tu cetro de equidad es cetro real. Es una comparación, ahí hay un cómo. Déjeme ver la versión textual en el 7. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Bueno, Jerusalén hace una comparación como un como si estuviese hablando de otra persona. Pero el 45:6 en la versión textual apunta a tu trono, oh Elohim, es eterno. Habla del trono de Dios. Has amado la justicia, el Dios tuyo como Elohim. Ok. Encuentro una diferencia en la versión de Jerusalén. Habría que investigar por qué. Cambia. Pero nunca dice Dios es tu trono. No hay tal, sino tu trono es como el de Dios, tu trono es eterno. Hay otras versiones que dicen tu trono divino. Pero aún así, ninguna de ellas dice Dios es tu trono. Porque ese Dios, se ha dicho de paso, lo ponen con D mayúscula. Entonces, aquí, profesor, para mí es una traducción muy desafortunada, casi ridícula, donde Jehová
donde Jesús se siente encima de Jehová, ¿no? Le voy a leer la nota de la versión de Jerusalén en este sentido. Mientras tanto, vamos a ver si Rabí encontró algo por ahí. Cambio. Llega a ser tan desafortunada que hasta se da a entender que el trono es Dios. O sea, no tanto como Jehová, sino como una silla nombrada Dios. Cambio. Sí, exacto, es incoherente lo que puso el Nuevo Mundo, y cuando le preguntas a un testigo de Jehová no te lo puede explicar. ¿Cómo es que Dios es el trono de Jesús? Cambio. Simple y sencillamente por no querer aceptar, Ornelas, que el Padre le está diciendo al Hijo: tu trono, oh Dios, por siglo del siglo. Es decir, se está reconociendo la divinidad del Hijo, en pocas palabras, ¿no? Cambio. Bueno, los judíos tradujeron exactamente igual. Oh trono de Dios. O el trono de Dios. Tu trono, oh Dios. No es tu trono, oh Dios. Trono de Dios, una cosa así dice la versión de la Septuaginta, tratando de leer del griego por ahí. Dronos, tobo, teos, seis, tob. Pero la idea no cambia, ¿no? No dice que es él es el trono. Porque sería irrisorio si leemos el pasaje, porque está hablando de su trono, hablando de Dios y de su trono. Y esto se lo está diciendo a Jesucristo, el que está escribiendo Hebreos se lo dice a Jesucristo. Y toma esta frase, toma a Dios, se la dice a él. Es por eso que tiene que cambiarla, pastor. Porque él la tiene que cambiar. El testigo de Jehová tiene que adulterar la Biblia, porque si no, claro, todo encaja, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero bueno, hasta los judíos se equivocaron, pastor Gamaliel. Ni siquiera los judíos entendían cómo traducir Salmo 45:6 en la versión de la Septuaginta. Cambio. Sí, aquí está la nota de la versión de Jerusalén, Salmo 45:7. Leo: tu trono. No sé si estoy en tiempo real, mis hermanos, me entró una llamada. Pastor Gamaliel, estaba escuchando algunos audios atrasados, pero no sé si estoy en tiempo real, corríjame, cambio. Ya entró ahí en tiempo real, Rabí. Comento aquí y luego le doy el cambio. Versión de Jerusalén, Salmo 45:7. Tu trono es eterno, se le dice al Hijo, ¿no? Tu trono es eterno como el de Dios. Un cetro de equidad es tu cetro real. Se está hablando, le están dando divinidad y majestad al Hijo, ¿no? Dice la nota, el griego traduce tu trono, oh Dios, considerando que la palabra Elohim es un vocativo que califica al rey. Efectivamente, este título protocolario se aplicó al Mesías. Isaías 9:5, cuando se le dice Dios fuerte, ¿no? Pero Dios es tu trono, solamente en la versión de los testigos de Jehová. Ridículo. Cambio. Pastor Gamaliel, aunque esto encajaría bien si la idea de ellos es que es otro Dios, recuerde lo que dice San Juan 1:1, que agrega un artículo, a ver si es artículo indefinido, porque sería el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, agrega un artículo indefinido, porque si no sería y el verbo era el Dios, pero no, agrega un Dios. Así que tal vez está queriendo decir que Jehová es el trono del otro Dios, donde se sienta el otro Dios, el Logos. ¿Qué le parece si esa definición encajara así? Como dijo Ornelas, es muy desafortunado para la intención que ellos tienen. Cambio. La nueva versión de los testigos de Jehová sostienen en 45:6, God is your throne forever and ever. Dios es tu trono por siempre y para siempre. Siguen manteniendo el mismo error en el versículo 6 de Salmo 45. Bueno, entonces por siempre y para siempre Jesús está sentado encima de Jehová. Ridículo. Ok, micrófono abierto. Parece que Pedro quiere comentar sobre Génesis, sobre las almas, y luego a ver si nos puede decir cómo es que Jehová es el trono de Jesucristo. Adelante, Pedro. Cambio.
He escuchado por ahí, no todo en general, pero he escuchado. No sé si podré ahora, se me ha olvidado la mitad de lo que tenía que decir, pero alguna cosa me ha apuntado. Sobre Génesis, que estabais comentando sobre las almas, si traduce animales como almas, ¿no? Bueno, yo me he apuntado un poquito sobre algunas Biblias en general, por ejemplo, Reina Valera Gómez, traduce seres, Reina Valera 1909 traduce ánimas. Esto hay que tener mucho cuidado porque la Biblia no da a entender que un ser humano continúe viviendo, Por eso yo quería comentar esto. Dice que si pecas morirás, Génesis 2:17, esto está claro, pero realmente hay que tener en cuenta Génesis 3:4, que el diablo dijo que no, o sea, desmintió y dijo que no. Parece ser que les han creído al diablo y no muere el hombre en este concepto. Entonces continúo diciendo, por ejemplo, Jubileo 2000 traduce criaturas alma, traduce como alma este relato sobre la creación de los animales, y la Sagrada Escritura de 1969 traduce alma también, y la Biblia, Darwin Biblia Traslación traduce alma también. O sea, quiero decir que este texto que ustedes han mencionado parece ser, en general quiero decir, aunque para mí esté claro, parece ser que no está muy claro en las Biblias, no está muy claro. ¿Por qué? Bueno, realmente la Biblia es muy clara, está diciendo que el alma que peca muere. Ezequiel 18:4 lo está diciendo, y el relato en general lo está diciendo. De ahí que vienen los tormentos eternos, para seguir con esa creencia pagana del tormento sobre el alma. Si no fuera el alma no habría tormento. Y decir que Jehová realmente, porque es alma, morirá, que el alma muere, bueno, yo creo que esto llega a ser incluso una aberración y un insulto a Jehová, porque de hecho el alma que peca muere, pero ¿creéis que Jehová va a pecar como Jesucristo, que tampoco pecó? Pues es una cosa clara. De hecho, nosotros no tenemos nada que ver con el Creador en todo, para no mencionar detalle. O sea, en todo, en nada tenemos que ver, que es lo que quiero decir. Eso es lo que quería puntualizar. El alma no le dijo que siguiera viviendo, dijo que moría. Y la Biblia dice que muere. Y parece ser que muchos le han creído a Satanás, que no muere. Cambio. Me gustaría hacerte una pregunta, Pedro, según lo que dice el apóstol Pablo, que quizás tú pienses que es un filósofo platónico, ¿no? Según lo que dice el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, todo el capítulo, que dice que cuando él estuviera ausente en este tabernáculo precario que es el cuerpo, le llama tabernáculo en el idioma original, dice que estaría presente al Señor, y si mientras estaba en el cuerpo estaba ausente al Señor. ¿A qué se refería Pablo entonces, si es que todo muere cuando él moría en este tabernáculo? Cambio. Sí, pero no entendió el tema que estábamos hablando, Pedro. No comprendió porque su comentario no se afilia al tema que estábamos hablando. O bien lo entendió y se hace el que lo desconoció y aborda otro punto. Así que no entendió o entendió y está obviando el tema de la traducción, cambio. Y jamás habla de que el trono del Hijo sea Dios, sino que se está refiriendo a Cristo como Dios, y ese es su trono, tu trono, oh Dios, y se lo está diciendo el Hijo solamente para negar la deidad del Hijo. Y decir la palabra es la mejor traducción cuando se está adulterando el sentido correcto del texto, traducido por los judíos, escrito en hebreo, escrito en griego. Eso me parece una real necedad. Usaría algunas palabras norteamericanas en este momento, primeramente, como ellos los dicen, pero no, voy a usar una real necedad, o mejor dicho, una total ignorancia, ¿no? Porque no se desconoce del punto. Pastor Gamaliel, queda claro que el escritor de Hebreo se está refiriendo al Salmo y está hablando Dios y le está diciendo al Hijo: tu trono, oh Dios, sea eterno por los siglos de los siglos, en perfecta relación con las profecías de Daniel, donde su trono iba a ser eterno. Pero bueno, esto de que no se sabe, había que estudiarlo bien, relleno para obviar lo claro. Es como tratar de tapar el sol con un dedo y con la sombra que produce el dedo justificar tal aberración, Pastor Gamaliel. ¿Qué quiere que le diga? Cambio.
Sí, profesor, he ahí la chapuza, ¿no? He ahí la chapuza de la Biblia del Nuevo Mundo en este sentido, que es la única que pone a un a un Jesús montado encima de Jehová por los siglos de los siglos. Ridículo. Ahora, en cuanto al ser tripartito, Pedro nunca se ha enterado. En la primera de Tesalonicenses 5:23, abre tu Biblia ahí, Pedro. Te lo leo en la versión de Dios habla hoy. Y dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, 3 partes, ¿no? Sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la vida anímica, corporal, es diferente al alma y al espíritu. Ahora, ¿cómo dice la versión del Nuevo Mundo? Dice igual, pero niega estas 3 partes, ¿no? Dice en el Nuevo Mundo que el mismo Dios de paz los santifique completamente. Está hablando del ser íntegro, ¿no? Y sanos en todo sentido sean conservados el espíritu y el alma y el cuerpo de ustedes. Esto lo dice el Nuevo Mundo. De manera que exenta de culpa al tiempo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No te has enterado, Pedro, pero en la misma versión ahí te habla de las 3 partes que componen al ser íntegro. Estúdialo, Pedrito, para el siguiente programa y iremos con Rabí Pastor en 1:6. Te dejo un comentario, Pedro, y Rodrigo, me gustaría que cerraras el programa para ver qué otro día coincidimos aquí con Rabí Pastor. A ver, Pedro, ¿quieres decir algo finalmente? Pedro, di algo para pasarle la conclusión a Rodrigo. Cambio. Adelante, mi amigo Pedro. Cada vez que entró a compartir Pedro, yo hice moderador por 30 segundos o 1 minuto para que no lo pisaran. Pero bueno, adelante, cambio. Mira, yo tengo que tomar la pausa por 1 minuto nada más, de hecho 50 segundos. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, también habla de esa misma paz. Y te vas a dar cuenta que algunas de las versiones van a decir la paz de Cristo, más la Biblia que utilizaban los testigos de Jehová hasta 1950 decía la paz de Dios. Así que ellos mismos reconocían ahí en Colosenses 3:15 que era la paz de Dios. Ahora, por supuesto, dicen la paz de Cristo. Tendrían que haber reconocido en algún momento que Cristo y Dios son uno. Cambio. Vale, María, pues nada. Gracias por ahí, Sergio. Muy amable. Ya estaremos ahí en contacto cada vez más ahí en el estudio de las Escrituras. Pero claro, es que Miguel, la Biblia, lo saben ustedes también, que la Biblia ha sido muy tocada. Y yo me hago una pregunta yo mismo. Imagínense que los apóstoles y los cristianos primitivos vieran el texto de Juan 1:1 diciendo que Jesucristo es Dios, o sea, diciendo que es el Creador. Imaginaos lo que podría pasar, lo que podrían pensar. Fíjate, eso, vamos, ¿cómo lo verían eso? O sea, con decirle eso es suficiente. Gracias, buenas tardes, gracias y paz. Gracias, Pedro, gracias por participar, gracias a Rabí Pastor que te dio ahí licencia para hablar. Yo sabía que no podías contestar sobre ese Dios trono que se inventó la sociedad Watchtower en su Biblia y que no aparece en ninguna otra Biblia. ¿Por qué los testigos de Jehová no saben qué hacer con ese verso raro? Ningún testigo de Jehová puede explicar cómo es que Jesús está montado encima de Jehová por los siglos de los siglos. Te dejé de tarea, Pedrito, porque dijiste, ¿de dónde sacan eso, tripartito? Estúdialo en tu casa, primera de Tesalonicenses 5:23, 3 partes que componen al hombre íntegro, cosa que la doctrina de ustedes niega. Rabí Pastor, no sé si quiera comentar y pasarle el último comentario a Rodrigo para dar por cerrado el programa y procedo a editarlo para YouTube. Editarlo en el sentido de música y esto, ¿no? Cambio. Bueno, mi último comentario es Pastor Gamaliel, que tiene que, por lo menos para llegar a ostentar el título
de una buena traducción, y la mejor traducción que mucha gente sin conocimiento repite porque solamente ellos ostentan ese título, sin duda alguna tienen que hacer muchas más revisiones a los textos, aferrarse a los manuscritos, lo que las palabras ellas mismas promueven. Estoy de acuerdo que tenemos que tener una crítica a elegir cuál de estas acepciones polisémicas podemos elegir en cada palabra del hebreo, del griego, y la información nos va a arrojar la propia Biblia. Pero si obviamos la Biblia como fuente de información para ver lo que vamos a traducir, automáticamente lo que vamos a terminar colocando son palabras que no existen en las opciones polisémicas, colocando una filosofía sectaria y negando la realidad de los textos, como en este caso Salmo 45, Salmo 145, Hebreos capítulo 1, verso 7. La necesidad de torcer en estos textos y no dar ninguna explicación, o una explicación absurda, en este caso, es simplemente para negar las deidades. Entonces, es una manipulación total y completamente selectiva. Espero que los testigos de Jehová sean honestos a la Biblia, se abran a otras versiones, que busquen literales griegos, y una vez que investiguen la verdad, salgan de esta secta totalmente engañosa y perniciosa.